Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Connie. Partamos por la noticia del día. Este domingo el presidente de la República promulgó el IFE Universal, un beneficio que alcanzará al 100% del registro social de hogares. ¿Cómo postulan las 15 millones de personas que pueden acceder y cuáles son los requisitos? Ponga atención. Al mediodía en Colina, el presidente de la República promulgó el IFE Universal, un beneficio que cubrirá al 100% de los inscritos en el registro social de hogares. En primer lugar, mejora significativamente sus beneficios, los aumenta, amplía su cobertura a todos los hogares del registro social de hogares, simplifica su acceso, la mayoría de las personas lo van a recibir en forma totalmente automática y extiende su duración a los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Serán 15 millones los chilenos beneficiados, quienes ya lo recibieron en mayo. Sobre 12 millones accederán a este nuevo IFE automáticamente y sin ningún trámite. Un respiro ante una pandemia que no ha dado tregua. Pero, ¿qué pasa con aquellos a los que hasta ahora habían quedado fuera de la ayuda? ¿Sabría cómo inscribirse, por ejemplo? No sabría yo, porque no he pedido información. Es que yo no estoy inscrito en el registro social de hogares todavía. Antes de ahí estoy un poco perdido. No he postulado antes al kit de emergencia. Es muy importante decir de que pueden optar a este IFE universal todas aquellas familias y hogares que estén en el registro social de hogares. Lo primero es, si no tienen registro social de hogares, tienen que sacarlo. registrosocial.gov.cl. Posteriormente, a sacar su registro, deben ingresar a la página ingresodeemergencia.cl y dejarnos sus datos para poder pagarle. Entre el 5 y 15 de junio se recibirán las solicitudes en www.ingresodeemergencia.cl. Acá deben inscribirse, dejar una cuenta para el depósito, que comenzará a pagarse el 29 de junio. Es que no necesito postular porque yo ya he cobrado. Es para hasta el 90% más vulnerable de la población según el registro social de hogares, y que para un hogar de 4 integrantes el monto es de 500.000. Sí, o sea, postulé, pero no me ganaba ni uno. No. Y en el caso de que estén en el último decil de registro, lo que se entiende como yo estoy en el 100% del registro, ellos van a tener que hacer una declaración de ingreso y decirnos que ganan menos de 800.000 pesos líquidos por integrante del hogar. No por hogar completo, sino que por integrante del hogar. Por ejemplo, si una persona estaba en el 10% de mayores ingresos y quedó desempleado, podrá tenerlo, previa declaración en el registro social de hogares. Si en esa misma familia una persona gana 2 millones de pesos y la familia la integran 4 personas, es decir, cada ingreso es menor a 800.000 líquidos, también obtiene el beneficio. ¿Y los montos? En un hogar que es unipersonal, que son gran cantidad de hogares, tenemos más de 2 millones y algo de hogares así, de 100.000 a 177.000, o sea, inyectando 77.000 pesos encima y llegando, como usted muy bien decía, a una familia de 4, que fue mucha discusión en otros temas incluso, a los 500.000 pesos. Así, una familia de 4 integrantes recibirá 500.000 pesos, 546 para 5, 620.000 para 6 personas, 691.000 para 7, 759.000 para 8 miembros, 824.000 pesos para 9 y 887.000 para 10 personas. En parte sí ayuda mucho. Ingresé por la web, me informé por ahí y no, todo bien. Todo. De que sirve sí, para gente que... Hay gente necesaria que lo reciba. Y los beneficios van a empezar a llegar a las familias a partir del martes 29 de este mes de junio. Y este ingreso familiar de emergencia significa, y esto es muy importante, un enorme esfuerzo para el Estado. Algunos creen que los recursos llegan desde el cielo. Los que no tienen registro social de hogares, lo primero será sacarlo, sin clave única y con los datos del carnet de identidad. Una cuenta básica basta y certificado de nacimiento de los niños, para luego entregar los datos de donde quiere que le depositen el dinero. Los que recibieron el IFE anterior no deben hacer nada más, y quienes estaban en el registro de hogares y no han recibido el beneficio, ellos deberán dejar sus datos para los depósitos. De no tener cuenta, debe especificarlo en la solicitud y se les pagará presencialmente en Banco Estado o en la Caja de Compensación Los Héroes. Todo se llena en www.ingresodeemergencia.cl.
Y promulgado el ingreso familiar de emergencia universal, la pregunta que surge es si este beneficio logrará frenar los posibles retiros de fondos de pensiones, Connie. Claro, porque hay proyectos sobre cuarto retiro o eventualmente un retiro total de los fondos. Ya están presentados en el Congreso y podrían ser tramitados en las próximas semanas. ¿Estarían los respaldos políticos? La nota es de Kevin Felgueras. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 116 votos. Aprobado. Con el ingreso familiar de emergencia ampliado, los ojos de muchos vuelven a posarse sobre los fondos de pensiones. Y es que la pregunta es clara: ¿el beneficio será suficiente para evitar que prospere un nuevo retiro de dineros de las AFP? Esto en ninguna medida va a paralizar los intentos, por las razones que sean, del cuarto retiro o del 100% de retiros de las AFP. Sentencia clara de uno de los senadores oficialistas que ha marcado favorablemente las 3 iniciativas de retiro de fondos despachadas del Congreso. A su gusto, se ha llegado tarde con las ayudas. Primero, discrepo porque creemos que el próximo gobierno no va a ser comunista. Segundo, discrepo también porque siguen siendo malas políticas públicas para los chilenos seguir usando sus fondos de pensiones. Ojalá no prosperen. Ideas que en el pasado han iniciado su tramitación legislativa con poco respaldo político y han terminado con mayorías que superan los quórums más altos de aprobación. Ya son 3 los proyectos de ley que se han presentado para permitir un cuarto retiro de fondos de pensiones. La diputada Pamela Giles, que encabezó una de esas iniciativas, presentó otra moción para permitir el retiro total de los fondos. Eso en paralelo a la discusión de este IFE ampliado. La idea para muchos era fortalecer aún más el IFE para despejar por completo las dudas sobre un eventual retiro de fondos. Las personas en conciencia van a entender que esto les ayuda mucho más que hacer un efecto negativo en sus ahorros previsionales. Lo deseable es que las personas no vuelvan a recurrir a sus propios ahorros. Es una reacción que nos va a permitir terminar con la ola de populismo para un cuarto, quinto, sexto retiro. Acá el llamado hoy día que ha hecho el gobierno y el propio Congreso Nacional es a la responsabilidad y que el Estado se va a hacer cargo. Ayudas que además se complementan, por ejemplo, con los préstamos solidarios. Eso sí, el tema previsional preocupa no solo por su momento actual, sino también por su futuro. La reforma al sistema previsional es una prioridad. Enfrentar esta pandemia con los recursos de las personas me parece que es la peor de todas las formas de hacer políticas públicas. Yo no soy partidario de seguir disminuyendo las lógicas de las futuras pensiones, sobre todo si hay una ayuda tan importante, pero para eso tiene que ser importante, a las personas y a las pymes. Acuerdos para las pymes, que son las materias pendientes de los primeros proyectos de la agenda de mínimos comunes enviados al Congreso. Discusiones que urgen, por lo que el debate continuará este lunes con sesiones citadas de manera extraordinaria en el Poder Legislativo. Vamos a otro tema. En prisión preventiva quedó el acusado de asesinar al concejal de Yanquihue, Richard Barría, la madrugada del lunes pasado. Independiente de que el sujeto se entregó a la justicia, la Fiscalía expuso que ya había sido situado en el hecho a raíz de la serie de peritajes de Carabineros. Brutal crimen que conmocionó a los vecinos de la región de Los Lagos. Uno de sus políticos más queridos y cercanos había sido asesinado. Esperé que la justicia esclarezca bien este terrible asesinato. Lamentablemente los muertos no se pueden defender, digamos. Y bueno, lamentable lo que pasó nomás y ahora ojalá se haga justicia. Algo que poco a poco va llegando. Pese a las miles de teorías que rondan, la Fiscalía junto a Carabineros tenían identificado al sospechoso, el cual se entregó a la policía el pasado miércoles. La formalización de cargos quedó fijada para este domingo, donde se expusieron antecedentes del brutal crimen. La tarde del 30 de mayo, el detenido Franco del Solar, de 18 años, se dirigió al sector de Pichilaguna, en Yanquihue, para ir a una reunión en la casa del concejal Richard Barría, junta que tuvo un final fatal. Y luego de haber consumido bebidas alcohólicas con motivo de un altercado entre ambos, el imputado, con ánimo de dar muerte, agredió a la víctima utilizando un cuchillo metálico,
provocándole 3 heridas cortopunzantes. Luego del asesinato, el acusado huyó del lugar. El cuerpo de Richard Barría fue encontrado por sus familiares durante la tarde del 1 de junio y Franco del Solar confesó el crimen a su abuela un día después. Pese a que reconoció el delito, el Ministerio Público expuso que su captura era inminente, por lo que solicitó las medidas cautelares para continuar con la investigación. Se va a acceder a la solicitud del Ministerio Público y creyente en este caso y se va a decretar la medida cautelar de prisión preventiva del imputado. Serán 120 días donde se investigará este brutal crimen para poder establecer la motivación del ataque que terminó con la vida del concejal. El Ministerio Público mantiene en carpeta varios testigos en el contexto del hecho y algunas escuchas telefónicas previas. Por estimar que existían antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito, la participación del imputado y además estimar de que la libertad del mismo constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El abogado del acusado quedó inconforme con la resolución debido a que acusó la presencia de un delito previo a la muerte del concejal Richard Barría. Hay una denuncia que se está investigando, que fue realizada por mi representado y que da cuenta de una agresión sexual que él dice haber sido víctima de parte del señor Barría y que traen como consecuencia el mismo día en la agresión que produce en definitiva la muerte. Richard Barría, el concejal de Yanquihue desde el 2009 que pese a ser reelecto para un nuevo periodo no logró reasumir. Sus amigos y seres queridos lloran su partida. Pese a ello, su familia poco a poco va encontrando justicia. Último minuto. Empatados, así se encuentran Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Según una encuesta a boca de urna de Ipsos, Fujimori tiene un 50,3% de los apoyos contra el 49,7% de Castillo. Connie. Lo tenemos aquí, ¿cierto? Graficado en nuestro planar. Esta es una estimación, no son resultados todavía, no tenemos resultados todavía, pero la estimación a boca de urna es que Keiko Fujimori va un poquito por delante. La verdad es que es un pelo por delante. Muy parecido a la encuesta. Muy parecido a lo que decía la encuesta, que un empate técnico entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y además hay que esperar, y vamos a tener que esperar, ¿cierto?, todavía los resultados oficiales, porque lo más probable es que sea muy parecido a esto y por lo tanto vamos a tener que esperar que lleguen los votos que vienen de Lima versus el resto de Perú, que son diferentes. Así es que todavía hay que esperar. Empezó el conteo a las 8 de la noche, hora de Chile, 7 de la tarde, hora en Perú. Vamos justamente a la capital limeña con Andrea Aguilar, nuestra enviada especial justamente, que está ahí en la plaza central, allá en el Perú. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo están, Andrés y Connie? Muy buenas noches. Sí, los saludo a esta hora desde la Plaza de San Martín. Probablemente aquí empiecen a llegar los partidarios tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo. Lo mencionaban ustedes, un empate técnico, un 50,3% para Keiko Fujimori frente al 49,7% de Pedro Castillo. Esto ha hecho que Perú Libre, que es el partido de izquierda que representa a Pedro Castillo, empiece a acusar fraude. Hemos estado aquí en la Plaza de San Martín viendo algunas de las marchas que se están dando a esta hora, no solamente en el centro de Lima, también frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en donde empiezan también a reunirse algunos partidarios de Pedro Castillo que no quedaron conforme con esta encuesta boca de urna que hace América Ipsos. Recordemos, lo mencionaban ustedes hace un momento, a las 11:30 hora de Perú, cuando sean las 2:30 hora de Chile, se darán los primeros resultados electorales, que puede ser que sean muy similares a esta encuesta a boca de urna. Recordemos que es muy importante destacar que primero se van a contar los votos de las zonas urbanas, y eso podría dar una sensación también frente al que sería Keiko Fujimori la que estaría encabezando entonces este sondeo. Recordemos además que empiezan entonces los partidarios de Pedro Castillo. Él mismo
a decir que se debe cuidar voto a voto. Ha hecho un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter, ha pedido a la gente que salga a las calles pacíficamente a defender los votos. También se ha pronunciado Vladimir Cerrón, que es uno de los líderes de su partido, y ha dicho que los votos rurales se deben cuidar como oro. Repasemos parte de las impresiones que logramos dar hace pocos minutos justamente aquí, de partidarios de Pedro Castillo que estaban alegando fraude. Repasemos estas declaraciones. Es un fraude, ¿cómo es posible que tanta gente que ha acompañado a Castillo y ahora sea Keiko la que está ganando? Señores, en realidad esto se ha venido trabajando toda la semana. La realidad es que no va a haber paz, esa es la realidad. Vamos a vivir momentos, no vamos a aceptar ese regalo que le ha hecho la OMP. ¿Qué se espera ahora? Bueno, que a las 11:30, como les mencionaba, se den esos primeros resultados oficiales por parte de la OMP. Lo que ha sido esta jornada, cómo han vivido los peruanos este día histórico en el que van a estar definiendo quién va a ser su presidente o la primera presidenta del Perú, lo revisamos en esta nota que hicimos con Juan Pablo Muñoz. La jornada electoral en Perú siempre parte con los tradicionales desayunos de los candidatos. Nuestra familia siempre hemos entendido de que si no compartimos, poco o nada habremos hecho como seres humanos, como vecinos, como hermanos. Una costumbre instaurada por el expresidente Alberto Fujimori para sortear la prohibición de hacer propaganda electoral y que su hija ha aplicado este domingo en la populosa zona de San Juan del Lurigancho. Le deseo suerte al señor Pedro Castillo y esperamos que a partir de mañana ambos trabajemos en ese espacio de paz y unidad que todos los peruanos merecemos. Muchas gracias, ¡viva el Perú! Acompañamos este inicio de jornada a la candidata de Fuerza Popular, quien rodeada de su familia tuvo también un mensaje de agradecimiento para los peruanos en Chile. Keiko, saludo para los votantes en Chile. Gracias a todos los amigos y compatriotas que se encuentran en Chile. A 1000 kilómetros de Lima, en la provincia de Cajamarca, Castillo también se rodeó de su familia y de comida para empezar el día electoral. Pero no solo para los candidatos la comida es un factor clave el día de las elecciones. Para las familias peruanas es una fecha clave en la que antes o después de votar se reúnen alrededor de los tradicionales ceviches, causas y mariscos. Es un arte para nosotros, es un arte cocinar, preparar, decorar y nada, nos gusta desde niños, nos gusta cocinar. Todos votamos cerca y nos reunimos al almuerzo. Tradición para nosotros es la comida, por eso la comida, los sabores vienen ya desde épocas, es una tradición. Con apetito satisfecho y con un voto que es obligatorio hasta los 70 años, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre la derechista Keiko Fujimori y el maestro de izquierda Pedro Castillo, en una jornada en la que los más jóvenes también buscaron formas de participar. Todos los años vengo a votar con ella para poder ayudarle y todo, y también que me vaya enseñando. Para doña Betty Ramos, el próximo presidente debe ser una persona con las manos limpias, que entienda las necesidades de los peruanos. Pero un docente como yo soy maestra de universidad. No se necesita ser una eminencia, se necesita simplemente trabajar con el corazón y con la cabeza. Pero para los partidarios de Keiko Fujimori, al Palacio de Pizarro debe llegar una mujer que sepa gobernar. El Perú saldrá adelante por la fuerza de sus mujeres. Y es eso, en el Perú las mujeres tienen una fuerza, un amor por su país, que son ellas las que han sacado al Perú adelante. Ella es mujer, luchadora, capaz, guerrera y defiende a las mujeres. Keiko y Castillo acudieron a ejercer su derecho al voto, haciendo un compromiso a aceptar los resultados en medio de las elecciones más polarizadas del siglo XXI. Quiero terminar estas palabras felicitando a los adultos mayores. Ellos son los verdaderos héroes de esta jornada. Arrancaremos todos los esfuerzos para que le demos salud al pueblo peruano, educación al pueblo peruano y tranquilidad, bienestar con justicia. El presidente Francisco Sagasti, quien asumió el gobierno tras la crisis política que derivó en tener 4 presidentes en 5 años, señaló que su sucesor tendrá la difícil tarea de reconciliar a los peruanos. Quien salga elegido o elegida tenga la madurez y la responsabilidad para escuchar a toda la ciudadanía.
Una jornada histórica en el año del Bicentenario peruano, en donde quien gane deberá enfrentar el desafío más importante, la gobernabilidad. Bueno, y recordemos que no solamente aquí en Perú se dieron estas votaciones, 79 países estaban habilitados para que cerca de 1 millón de votantes peruanos acudieran a las urnas. Inicialmente la mayor cantidad de peruanos está en Estados Unidos, luego sigue España, luego sigue Argentina y también está Chile. Recordemos que más de 170.000 peruanos acudieron a las urnas, se registraron algunas demoras, algunas filas también. Y hubo preocupación por parte de ellos, porque el voto para los peruanos es obligatorio. Quienes no acudan a votar y sean menores de 70 años tienen que pagar 220 soles, que equivale más o menos a 42.000 pesos chilenos. Recordemos además que según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también se dio una segunda votación, se dio casi el doble de la votación en el extranjero. Vamos a estar muy pendientes, Andrés, Connie, de cómo se desarrollan las próximas horas críticas para el Perú. Les mencionaba antes, hay acusaciones de fraude infundadas de momento porque no hay resultados electorales, así que estaremos muy pendientes. 11:30 de la noche, 12:30 hora de Chile, cuando se conozcan los primeros resultados oficiales y se defina o empiece a darse un panorama un poco más claro entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Quién será el presidente de Perú por los próximos 5 años? Estamos en contacto, en cualquier momento volvemos contigo a Perú, ahí a Lima, porque quedan todavía 3 horas entonces para que conozcamos esos primeros resultados. Gracias, Andrea, y estamos en contacto. Vamos a otros temas. Estados Unidos y Suecia ya advirtieron sobre el aumento en la tasa de contagio en menores de 19 años. Una situación que en Chile miran con alerta, mientras expertos insisten en que la única solución es la vacuna. Los detalles en el siguiente informe. Imágenes que se repiten, son cientos de niños y jóvenes los que durante las últimas semanas han acompañado a sus padres a vacunarse. Una realidad que se podría repetir en los próximos meses, esta vez con ellos como protagonistas. Ya lo hemos visto en el otro hemisferio, diferentes países ya han autorizado la vacunación en menores de 17 años. Una realidad que aún no llega a territorio nacional y ha golpeado fuertemente a los de menor rango etario. La neumonía grave por COVID-19 la hemos estado viendo en este año, a diferencia del año pasado, incluso en el peor momento del año pasado, no tuvimos este número de pacientes que están presentándose con neumonía. En general lo hemos visto en niños mayores, entre 11 a 16 años, con extenso compromiso de ambos pulmones. Según el último informe semanal del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, las tasas de hospitalización en adolescentes entre 12 y 17 años alcanzaron su máximo a principios de este año. 1/3 de los menores internados necesitó ingreso a cuidados intensivos y el 5% de ventilación mecánica. Situación que se replica en Suecia. Según la Autoridad de Salud Pública del país, desde enero a mayo de este año, la tasa de contagio en niños entre 0 y 9 años aumentó en un 123% y en menores entre 10 y 19 un 72%. Nos ha puesto en alarma a las sociedades científicas porque estamos viendo que el virus ahora ha hecho nuestra población pediátrica vulnerable. Han tenido que ser soportados con todo el cuidado intensivo que se está usando para los adultos, o sea, ventilación mecánica, sedación, paralización, ponerlos en prono, incluso algunos han necesitado rescate en ECMO. Tendencia mundial de la que Chile no está a salvo. La última cifra que da el Ministerio de Salud de Chile en cuanto a cantidad de menores de 15 años que se enferman de COVID es del 8% del total. Y nosotros hemos tenido niños intubados incluso por esta enfermedad. 15 meses de crisis sanitaria que se pretende seguir combatiendo, ahora con la vacunación de menores. Desde China ya se autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac en niños entre 3 y 17 años, y aunque la medida aún está siendo evaluada por el Instituto de Salud Pública, los expertos son categóricos con respecto a la implementación. Eventualmente, si se tomara la decisión de no vacunar a esos niños, es una decisión muy irresponsable. Tenemos la posibilidad de proteger a los niños, pero además a través de ellos impedir o reducir la circulación del virus, lo que le favorece a toda la población, porque nuestros hijos pueden ser una fuente de contagio
y causan la muerte a otras personas. Así es como los próximos meses podríamos volver a ver filas llenas, aunque en un menor rango etario, a la espera de que las próximas semanas se vacunen esos 800.000 rezagados y se confirmen los detalles de los menores que podrán ser inoculados. Una nueva y polémica expulsión de venezolanos se concretó la mañana de este domingo por orden del Ministerio del Interior. Entre los expulsados hay personas condenadas por delitos, pero también algunas con sanciones administrativas por su ingreso ilegal al país. Y es ahí donde organismos de derechos humanos denuncian irregularidades en el procedimiento. En un vuelo comercial de la empresa Sky con salida a las 10 de la mañana y 10 minutos, el gobierno envió expulsados de Chile a 56 venezolanos con dirección a Caracas. Hay cerca de una veintena de estas personas que están condenadas, ligadas a tráfico de menores, segundo, tráfico de drogas, robo con violencia. Y por otro lado, hay personas, cierto, que tienen una expulsión administrativa por haber ingresado de manera clandestina a Chile. Es la explicación oficial, pero para organismos que monitorean el tema, por cuarta vez el gobierno expulsa colectivamente a personas sin respetar el debido proceso. Personas que no necesariamente tienen antecedentes penales, como ha dicho el gobierno, y en ningún momento estas personas tuvieron derecho a manifestar su defensa, explicar los motivos de, en este caso, los ingresos clandestinos. Yo pienso y digo que todo el que viene hace mal, tampoco es que se va a quedar impune, pues. Dice un venezolano avecindado hace un par de años aquí y dedicado hoy al delivery. Un colega y compatriota le secunda, aunque añade: no estoy tan de acuerdo que entre esas personas saquen otras personas que no tienen nada que ver en esas cosas. Desde el gobierno indican el ingreso clandestino es en sí mismo un delito. No obstante, agrupaciones de derechos humanos rechazan este tipo de expulsiones masivas, cuando la misma ONU ha manifestado reparos frente a su aplicación. Cada una de estas personas que está siendo expulsada tienen una resolución de expulsión que les afecta a ellos individualmente. No hay, respecto de este grupo de personas, expulsiones colectivas. El tema solamente es que todos coinciden siendo expulsados en el mismo avión y en el mismo momento. 25 recursos de protección fueron presentados para algunos de esos venezolanos, cuyo problema era el ingreso ilegal al país. Son causas administrativas. Son personas que ingresaron por plazos irregulares, sí. No son personas que tengan antecedentes penales y eso es muy importante que quede muy claro y que el gobierno deje de señalar lo contrario. Y lo más grave, señalan, es que las expulsiones ocurren los fines de semana, cuando hay mucha dificultad para que las cortes de apelaciones atiendan los recursos que se presentan. Hacemos un llamado a la justicia, a las cortes de apelaciones, a la Corte Suprema, que se abran las cortes para que los recursos de amparo que nosotros estamos interponiendo en favor de las personas migrantes puedan ser atendidos. De manera excepcional, justo este domingo la Corte de Apelaciones de Santiago decidió frenar la salida de otra venezolana a quien se le había aplicado decreto de expulsión por entrar ilegalmente a Chile. Pero en líneas generales, la situación sigue siendo compleja. Y que el próximo presidente o presidenta de la República se siente en una mesa con la población migrante y deje de violar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Porque la situación hoy día mantiene el plan de 15 vuelos para la expulsión de extranjeros. El que ellos sean devueltos a ese país incluso puede acarrearle represalias. Por eso, los gobiernos de América Latina deben adoptar medidas para acoger a estas personas. Son vidas que están en juego. 56 de ellas partieron la mañana de este domingo expulsadas a Venezuela. Crónicas del domingo. ¿Qué ha pasado con las ganas y el deseo de tener sexo en estos prolongados tiempos de pandemia? La sexualidad es un derecho humano que parece haber estado constreñido no solo por los obligados espacios reducidos, el hacinamiento y la presencia de los niños. También el estrés y la ansiedad han impuesto bloqueos a los sanos y gratificantes encuentros amorosos. El placer sexual está a la defensiva, atacado por los miedos a los contagios y al asomo de una muerte prematura. El periodista Camilo Zavala recorrió varias comunas para saber cómo está la salud sexual de los chilenos y qué dicen también los especialistas de la crisis sexual que está afectando a toda la humanidad
y que está desencadenando más divorcios, disfunciones sexuales, auge pornográfico y menor natalidad. El COVID golpeó, y bien fuerte, al placer. El encierro disminuyó el deseo. La sexualidad se inhibe. Casi la mitad de los chilenos experimentó cambios en su satisfacción sexual. Mi Tinder funciona. ¿Cómo mantenemos en esta rebelde pandemia una salud sexual imprescindible en nuestras vidas? Impotencia, rabia, porque no tenemos intimidad. Yo me llamo Nelson Vázquez. Yo soy Elena Córdoba Pérez, soy vecina de acá debajo de Mena y somos 8 personas las que vivimos acá en este departamento. Por primera vez, los Vázquez se enfrentan a este tema doloroso en público. Se desahogan para contarnos de una secuela que arrastran y que en pandemia recrudece como si fuera un flagelo. Su vida sin sexo. La edad de las chicas que está allá, 15 años, que llevamos así. Que no... Nada. Nada. No se puede porque están los niños. Y ahora en pandemia. Es peor. Ay, no. Ahí no, como se dice. Imposible. Imposible, pero como lo amamos, no aguantamos. Así de fácil. El tiempo los acostumbra a vivir así. El encierro los hace ver la intimidad como algo imposible. Hay gente que tiene menos hijos y menos familia, entonces pueden hacerlo, nosotros no. Eso yo en la noche tengo que sacar todo para acá, para afuera, acomodar el colchón, para que duerma mi hijo ahí. Estos mezquinos metros impiden toda privacidad. Elena lo describe perfecto con un ejemplo. Esto es peor. Peor que el chacotero sentimental aquí. ¡Está la puta pelado! Han pasado más de 20 años de aquella icónica escena del cine chileno que se grabó justo aquí. La realidad para los vecinos sigue siendo la misma. La misma porque los espacios no han mejorado, pero más frustrante por las restricciones que el COVID le impuso, incluso a la intimidad. Mi nombre es Junlan Chau, tengo 23 años, vivo con mi suegra y mi pareja, yo soy lesbiana. Con los efectos de la cuarentena, todo es peor, dice Jun, aunque a diferencia del matrimonio Vázquez, ella con su pareja se las ingenian. Espero que mi suegra salga el fin de semana y ahí me pongo al día, porque no se puede de otra manera. Y en pandemia ha sido terrible. Sí, ha sido más complicado porque mi suegra ya no sale, po. Ya no puede salir con el mismo desplazamiento que se iba ella antes, po. Oye, esos 5 minutitos de repente se aprovechan al máximo. Sí, esos 5 minutos de repente o a las 2, 3 de la mañana cuando realmente todo está en lonas, pero no se puede llegar a concretar como se debería, po. No es lo mismo hacerlo en tu intimidad, donde tú sabes que nadie te va a escuchar ni nadie te va a decir nada, a hacerlo con más personas que tú sabes que te pueden escuchar y es incómodo porque no sale nada de tipo. No es para nada alentador lo que ocurre con el sexo en pandemia. Sin ir más lejos, un estudio de la Academia Internacional de Sexología Médica advierte que un 45% de los chilenos vio cambios en su satisfacción sexual, para más de la mitad de ellos bajo la calidad del placer. Efectivamente, las personas que viven en viviendas de 42 metros cuadrados o menos ven afectada su satisfacción sexual precisamente por estar en lugares reducidos en espacio. O sea, esto que tú has observado en la práctica lo hemos logrado comprobar desde la episteme, ¿no? Desde la ciencia. Otro antecedente importante tiene que ver con la aislación acústica. Se escucha hasta cuando caminan, hasta cuando la persona tiene su basemiquina por ahí, suena cuando están orinando. Se escucha todo. ¿Intimidades también?
Sí, he escuchado un par de veces a la vecina y... Ahí terminó. Y se escucha todo. Bueno, si nosotros no pudimos, que lo disfruten ellos, pues. Mi nombre es Maximiliano Morel, tengo 40 años y estoy soltero. Al otro extremo de Santiago, en Lo Barnechea, nos recibe Max. Tuvo pareja en pandemia, el sexo iba bien, pero para él la intimidad es tan fundamental que busca asesoría. Conocerse a cada uno, básicamente, qué es lo que le gustaba, qué es lo que no, qué es lo que iba a aguantar del otro y qué es lo que no iba a aguantar del otro. Era una terapia de sexología, por lo cual estaba muy enfocada en la parte sexual también. Todos nos acercamos a alguna terapia, psicólogo, psiquiatra, sexólogo, lo que sea, cuando hay algo mal. Pero si ya partiste por ese lado, después manténlo. Porque incluso cuando está todo bien, siempre es bueno ir chequeando y ir haciendo una mantención, por así decirlo. Si le hacemos a un auto, por el amor de Dios, no la vamos a hacer a las personas. Y en tiempos de pandemia, las ventas en tiendas de juguetería sexual o sex shop han tenido un aumento exponencial, tanto así que en esta tienda nos dicen que venden cerca de 100 artículos diarios. De hecho, impresionante. En nuestro sitio starsex.cl, desde que comenzó la pandemia, las cuarentenas, como de marzo del año pasado aproximadamente en adelante, las ventas han aumentado en aproximadamente un 200%. Los tiempos también de pandemia, de cuarentena, en donde las personas pasan mucho tiempo más en sus casas, las ha llevado a explorarse más, ya también en pareja. Nosotros hay muchas parejas que les vendemos y efectivamente se han abierto a probar nuevos productos, nuevas sensaciones, porque están juntos 24/7, entonces es necesario ir explorando también nuevas cosas. Y el uso de juguetes entrega también experiencias en cuanto a sensaciones, etcétera, y seguras. Las personas han podido tener este tiempo para ellos, para conocerse, para saber qué les gusta, para saber cómo producirse placer y buscar nuevas formas creativas de poder tener placer sexual. Hola, mi nombre es Vanessa Colantoni, tengo 23 años y vivo con mi pareja, con mi novio. Es secretaria, vive en el centro de Santiago, pero también con más personas. Su experiencia sexual varía durante el confinamiento. Quizás al principio aumentó, porque estábamos pues todo el día juntos y queríamos siempre estar juntos, pero a medida que la pandemia siguió y ya eran muchos días juntos, ya como que era como complicado, ya no queríamos tanto. El teletrabajo provoca descuidos, se pierde la seducción, eso de estar prácticamente las 24 horas en pijama. Pues trabajaba desde la casa, no me arreglaba realmente, era como ya me levanté a trabajar. Pero supimos como llevarlo un poco, igual es complicado porque no vivimos solos. ¿Cuál es la recomendación? Que sigamos coqueteando, que sigamos viéndonos lindos, preocupándonos también de nuestro estado físico, de nuestra imagen también, y bueno, a conquistar a tu pareja también. Y hay un gremio que está repuntando y que quiere sorprender a sus clientes con distintas temáticas. Te puedes encontrar con habitaciones temáticas, como estilo de como una cárcel, como una oficina. Te puedes encontrar con habitaciones que son tan estándares como la de cualquier hotel normal, para que la gente pueda disfrutar de ese lugar y ese espacio que andan buscando. Es algo que ayuda a la salud mental y ayuda también a la vida en pareja, porque una pareja que no tiene intimidad va directo al fracaso. La pandemia nos afecta por separado. Hombres con falta de control en la eyaculación y problemas para conseguir una erección. Ellas experimentan ausencia de deseo sexual, dificultades para excitarse y llegar al orgasmo. Los gatillantes, el estrés, la ansiedad. El estrés genera una hormona que se llama cortisol, que te hace estar siempre en alerta, como si estuvieras en un bosque que te están persiguiendo los animales, ¿ya? Y tú entonces tienes que estar como preparado para el ataque, para la defensa. El cortisol
y el estrés son los peores enemigos de la sexualidad. Hay estimulantes fundamentales para no perder el apego sexual. Activando una hormona que se llama oxitocina. ¿Cómo se activa esta hormona? Con el contacto físico, con las caricias, con el sentirte protegido. No necesariamente estamos hablando de sexualidad, ¿ya? De coito, sino que el sentirte protegido, acariciado, acogido. Esta letra de Soda Stereo ahonda con elocuencia ese ímpetu cautivador previo a la intimidad. La seducción es vital para retomar la atracción perdida en esta coartante pandemia. No podría, porque estaría preocupada. Estaría preocupada. Porque todos tienen llave. Entonces, no podría. Impotencia, rabia. Yo vivo peleando con él, vivimos discutiendo todos los días. Es por lo mismo. Expertos aseguran que las aplicaciones sociales han tenido un aumento vertiginoso que derivan a encuentros, a veces espontáneos. A no todos les gusta. Ya es difícil conocer a gente nueva en tiempos normales a los 40 años. Imagínate en pandemia, o sea, ni Tinder funciona. Mira, para serte franco, no es nada abierto. Mira, o sea, hice el perfil, pero no me he metido mucho. ¿Por qué? Porque no le encuentro mucho sentido, lo encuentro fome, no... Personas solteras están buscando poder tener un poco más de contacto, más citas virtuales. Y yo te diría que las parejas también lo han estado utilizando mucho, en casa sobre todo. A mí me ha pasado que me han dicho, nos coqueteamos, estamos en la casa y nos coqueteamos a través del teléfono, o se dicen cosas seductoras. La Academia Internacional de Sexología Médica revela cómo los chilenos están viviendo su sexualidad en estos tiempos. Lidera la masturbación con un 38%, seguida por las relaciones en pareja con un 32%. Un poco más atrás, las prácticas sexuales virtuales con un 15,2%. Los sexólogos más respetables, ¿cierto? Recomendamos un orgasmo al día, ¿ya? El orgasmo al día te da un punch, ¿cierto? Como un chat de endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina, que son básicamente las hormonas de la felicidad. Así que andamos contentos con el pelo radiante. ¿Es cierto ese dicho entonces? Sí, absolutamente. Yo lo recomiendo y lo practico. Espectacular. La sexualidad es un derecho humano universal basado en la libertad. Incluye la privacidad, la equidad, el placer, entre otras cosas, para asegurar una intimidad saludable. El sexo es un derecho humano y lastimosamente nosotros nos dicen, no, que ustedes son lesbianas, más fácil. Ojalá fuera fácil, la verdad. A estas alturas, si el sexo es escaso, la posibilidad de planificar se ve con buenos ojos. Darse el espacio sin la necesidad de que todo sea improvisado o de sorpresa, sobre todo cuando existe cansancio, poca energía y ganas. Por eso, los beneficiados en esta pandemia son las parejas que no viven juntas. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? No presionarnos para que el hecho de estar más tiempo juntos signifique de tener que tener mayor frecuencia, de tener que inventar a lo mejor más cosas nuevas. ¿Ya? El no presionarse es muy importante. Eso es clave. Eso es clave. ¿Alguna conclusión que podamos hacer básicamente de esta pandemia? ¿Ha sido positivo o negativo en síntesis? Yo creo que no ha sido tan positivo, no ha sido tan positivo para la sexualidad en general, entendida la sexualidad no solamente como la práctica que tenemos en pareja, sino que también hay otros aspectos más feos, ¿no? Como por ejemplo el acceso a la salud sexual, ¿cierto? A la salud sexual y reproductiva. Con la pandemia se ha visto absolutamente mermada el acceso, e incluso a los anticonceptivos, entonces creo que ha sido bastante malo para la sexualidad en general.
todavía nos cuesta hablar de sexualidad. La pandemia abre una oportunidad para conocernos y conversar al fin sobre sexo, una pieza tan fundamental en nuestras vidas que está calificada de derecho humano y que inspira a Gustavo Cerati y a cientos de miles, siglo tras siglo. Las cifras de algunos estudios dan cuenta de una deprimida vida sexual. El 45% de los chilenos experimentó cambios en su satisfacción sexual y la mitad de ellos considera que bajó la calidad del placer. Algunos se preguntan, ¿qué más nos puede quitar el coronavirus? Y otros responden, el amor y algo más que el sexo, eso hay que cuidarlo. Buenas noches. Y después de esta reflexión, vamos a otro tema. Es la primera heredera directa de la reina Isabel, quien no nace en Reino Unido y se llamará nada menos que Lilibet Diana, en honor a la monarca, el nombre de ella era Lilibet, y Lady Di. Hablamos de la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, cuyo nacimiento se informó este domingo. Era su primogénito y las caras de los duques de Sussex reflejaban su felicidad. Harry y Meghan presentaron así a su hijo Archie Harrison en mayo de 2019. 2 años después, la historia se repite, pero esta vez con su hija y con una presentación muy diferente. Es con gran alegría que el príncipe Harry, Meghan, el duque y la duquesa de Sussex le dan la bienvenida al mundo a su hija Lilibet Lily Diana Mountbatten-Windsor. Alejados de la familia real hace meses, el anuncio del nacimiento de la bisnieta número 11 de la reina Isabel II tuvo un estilo sobrio, pero con un nombre lleno de simbolismo que ahora es comentado en todo el mundo. Porque se llamará Lilibet Diana, es decir, el nombre de cariño con el cual se conoce a la reina Isabel dentro de su familia, y también el nombre de nada menos que la madre del príncipe y la mujer que significó un antes y un después en la realeza británica. Hablamos, por supuesto, de Lady Di. Tanto Lilibet como Diana son los nombres más potentes de la realeza británica del último siglo. Son las mujeres más importantes. Lily, como ya fue apodada de cariño, se convirtió en la heredera número 8 en la línea de sucesión al trono, desplazando a su tío abuelo, el príncipe Andrés. En redes sociales, millones de personas en todo el mundo han felicitado a Harry y Meghan por el nacimiento de su hija, entre ellos la misma reina y los duques de Cambridge. Felicitaciones a los duques de Sussex por el nacimiento de Lilibet Diana. Todos estamos encantados con la feliz noticia de la llegada de la bebé Lily. Felicitaciones a Harry, Meghan y Archie. A diferencia de su primer embarazo, Meghan mantuvo un perfil más privado durante la gestación de su hija. Por eso es que su llegada a este mundo se conoce 2 días después del parto y aún sin imágenes de su rostro. Pese a ello, ya se habla de que su imagen será una de las más potentes de la realeza. Sin duda se va a transformar en quizás la tercera mujer más poderosa del Reino Unido, después de su abuela Diana y de su bisabuela Isabel. Harry y Meghan agradecieron las muestras de cariño y aseguraron que su hija es más de lo que podrían haber imaginado. Con un nombre tan imponente, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor es la única heredera directa de la reina nacida afuera de Inglaterra y con un nombre cuyo legado la marcará por siempre. Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¿Cómo están? Buenas noches. Faltan 47 días para que comience la fiesta del deporte y la llama olímpica ya recorre el país nipón, antorcha que ahí vemos y que en estos momentos está en la zona norte del país, en la ciudad de Yagamata, un recorrido que se inició el 25 de marzo en la ciudad de Fukushima para rendir honores a las víctimas del terremoto y tsunami del 2011. Una posta que ya ha pasado por distintas localidades, una tradición olímpica que en estos Juegos está marcada por la pandemia, mascarillas
que se han transformado en parte de esta postal, de este recorrido que estamos revisando, de esta antorcha olímpica que por medidas sanitarias es transmitida por televisión y con muy pocos espectadores en las calles, una cita olímpica distinta, pero donde Japón busca también poner a disposición toda su tecnología, y ahí lo estamos viendo, donde un robot incluso acompaña en este recorrido, en esta posta con la antorcha olímpica, que llegará el día 23 de julio al Estadio Olímpico de Tokio, antorcha que llegará para encender el pebetero y dar inicio así a la fiesta que reúne a las grandes figuras mundiales del deporte. Estadio Olímpico, que vamos a pasar a revisar en las imágenes, porque es un estadio que comenzó su construcción en el 2015, ahí lo vemos, con distintos problemas también han habido en esa construcción. Tuvo que haber modificaciones debido al alto costo de la construcción. Y aquí se realizará la ceremonia de inauguración, la de clausura, recibirá algunos partidos de fútbol y por supuesto las jornadas del atletismo. Un estadio cargado de simbolismo. Se levantó en el mismo terreno donde estaba este otro estadio, el antiguo Estadio Olímpico de Tokio, el que reunió y albergó a los atletas y al deporte olímpico en Tokio 1964. El antes, el después, Tokio 1964, una cita marcada por la Guerra Fría y la bomba de Hiroshima. La historia de los Juegos llamados Juegos Olímpicos Perfectos en la nota de Juan Carlos Alarcón. Se calcula que el avión Enola Gay, que lanzó la primera bomba atómica de la historia en Hiroshima, generó una explosión que mató de manera instantánea a más de 70.000 personas, la mayoría civiles. Japón no solo era derrotado, sino los aliados buscaron la humillación del imperio liderado por el que era considerado por su pueblo como divino, el emperador Hirohito. Tras la rendición, el bloqueo y la intervención estadounidense, y luego de 19 años, Japón se levantaba y la forma de mostrarle al mundo ese esfuerzo fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Fueron muy importantes, porque a 19 años del fin de la Segunda Guerra Mundial fue la oportunidad de mostrarle al mundo el grado de avance de la reconstrucción de Japón después del conflicto. Yoshiro Sakai fue el encargado de encender el pebetero olímpico y no fue casual. Nació el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, el mismo día en que se dejó caer la bomba atómica. Por eso se le conoció como el bebé de Hiroshima. Tokio había sido designado como sede en 1940, juegos que nunca se desarrollaron. Sacaron póster y estampilla, pero la invasión a China y los afanes expansionistas hicieron que le arrebataran la sede para cedérsela a Helsinki. Pero ese año todo se derrumbó y los Juegos Olímpicos nunca se realizaron. Europa se desangraba por la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, después de los Juegos Olímpicos de Berlín, el 36, lo que se acordó es que los siguientes, en 1940, fuesen en Tokio. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo imposible desarrollar estos Juegos en Asia. Por eso 1964 era tan importante y Japón se abocó a demostrar todo su desarrollo tecnológico luego de la guerra y a dar la sensación de que el país se había transformado en una sociedad de paz. Además significó la posibilidad de Japón de mostrar su desarrollo tecnológico, y un ejemplo muy claro de eso fue el estreno del Shinkansen, que era el tren bala, el tren de alta velocidad. La imagen que deja Japón, y esto ha sido mencionado varias veces, es el de unos Juegos Olímpicos perfectos. Tokio le mostraba al mundo no solo su tecnología, también la disciplina de un pueblo que se levantaba de a poco de la Segunda Guerra. Esos juegos no solo serían perfectos, sino que también cambiarían para siempre la forma de verlos. Fueron los primeros que se vieron en colores. Fueron los primeros transmitidos en tiempo real vía satélite, al menos para Estados Unidos y Europa. Las transmisiones televisivas, instantáneas y globales que serían el campo de batalla para dos superpotencias que intentaban reflejar en sus deportistas la supremacía de uno sobre el otro. Buscaron mostrar lo mejor de Estados Unidos y su esfera de influencia, y la Unión Soviética también. No solamente la competencia en función de quién obtenía más medallas de oro, plata y bronce, sino también usar estos instantes, estas transmisiones televisivas con alcance global ya en ese entonces, para mostrar
el tipo de sociedad que cada uno de estos países, cada una de estas superpotencias buscaba consolidar a nivel global. Estados Unidos se impondría con 36 medallas de oro, 6 más que la Unión Soviética, y Japón alcanzaría el tercer puesto. Pero la Guerra Fría y las tensiones entre Japón y China tuvieron un momento peak, un hecho casi desconocido en plenos Juegos. Al séptimo día de los Juegos Olímpicos, China detona su primera arma atómica, en un gesto que evidentemente cambió la historia de este país y que intentó en muchos aspectos eclipsar la importancia de los Juegos Olímpicos en Japón. El hecho de que China no fuera a los Juegos Olímpicos implicó que países aliados como Vietnam del Norte y Corea del Norte se restaran de este encuentro olímpico. Finalmente, los Juegos de Tokio 1964 fueron impecables, perfectos como se les apodó, no solo en la organización, tecnología y competencias, también en ese anhelo nipón de mostrarle al mundo un nuevo Japón. Fue recuperar esa ilusión perdida y en muchos aspectos fue un verdadero regalo para la población japonesa de los años 60. Tras medio siglo, Tokio nuevamente será sede de los Juegos, ya no en medio de la Guerra Fría ni de los recuerdos de las bombas atómicas. Una ciudad y un país que se rearmó lenta y disciplinadamente y donde los Juegos Olímpicos han marcado parte de su historia. Con el auspicio de La Juguetería de Papá, presentamos 24 Horas Deportes. Y ya veremos qué es lo que sucede en base a la Copa América. Superada la emergencia dental, Claudio Bravo habló hoy en conferencia de prensa. La pregunta está aquí en pantalla. ¿Va a ir la selección chilena a la Copa América? Bravo dijo, vamos a responder esta interrogante el martes después del partido con Bolivia, pero el equipo tiene muy clara la película. Hay que darle prioridad a la salud del ser humano antes que a un torneo de juego. Todo el mundo sabe nuestra opinión. Creo que más claro, imposible. Imposible. El que no quiera afrontar la Copa América o no quiera ir a jugar, es evidente que no será obligado. Referentes, ídolos y técnicos de las selecciones sudamericanas en pie de guerra con la Copa América de la Vergüenza, como ha sido denominada. Hasta este domingo por parte de La Roja, solo conocíamos la palabra de machete. A mí me parece un riesgo enorme, gigante, porque para mí primero está la salud, por lejos. Enfática y categórica reflexión del técnico charrúa de la selección chilena. Esta mañana fue el turno de Claudio Bravo, el capitán de este equipo, quien tomó la palabra. Y ya veremos qué es la decisión que tomamos. Creo que si tomamos una decisión va a ser en conjunto, va a ser una decisión también en base a lo que está sucediendo en toda Sudamérica, porque no solamente es Brasil, sino que también en Argentina, en Chile, en Colombia y así sucesivamente. Y claro, el tema de si asistir o no a la Copa se ha conversado en la interna, se han escuchado todas las posturas, no solo de jugadores, y más o menos ya estaría encaminada la determinación, la que no sería expuesta antes de la noche de este martes cuando Chile ya haya enfrentado a Bolivia. Sí, bueno, estamos viviendo un periodo complejo con la pandemia, con el tema social también que no es menor en muchos países de Sudamérica. Por ahora el Camarín Nacional trata de no desviar la atención. Saben que los altiplánicos serán un duro rival y los puntos son imperativos, más si son en casa, aunque ello no quita que las conversaciones sobre la Copa de la Vergüenza se den en la interna. Ahora también estamos súper enfocados en nuestro trabajo, en el próximo partido que es contra Bolivia. Las selecciones sudamericanas en plena clasificatoria inician una suerte de revolución, la que incluso se dice estaría liderada por Leo Messi, quien conoce y ha jugado con varios de los cracks. A una semana del inicio del bullado torneo aún no hay certeza de que se juegue. Lo único claro es que cada día Copa América suma más detractores. La Copa América, lo cierto es que hasta ahora está en duda. Y hay dos posiciones. Por un lado, los dirigentes
que quieren hacer la Copa América sí o sí, partiendo por la Federación Brasileña, que cuenta con el apoyo del presidente Bolsonaro. Pero están los técnicos como Tite, el que podría incluso ser destituido por su solidaridad con la plantilla. Están los jugadores de todos los equipos que no quieren ir. Pero, por ejemplo, Argentina ha dicho sí. Me quedo en el predio de Ezeiza y viajo a los partidos. Ecuador lo mismo, Colombia, Bolivia. Los dirigentes quieren, los jugadores no. No sabemos cuál va a ser la decisión que se tome. ¿Quién va a ganar esta pulseada tremenda? El fútbol viviendo un momento de incertidumbre. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Sigamos revisando la actualidad deportiva. La selección chilena femenina, comandada por el técnico José Letelier, inició el periplo rumbo a Tokio. ¿Qué significa esto? Que hoy partió a Europa. Juega un partido el día 10, el jueves 10, frente a Eslovaquia y el día 15 frente a Alemania. Son dos encuentros muy buenos preparatorios para jugar la serie que le corresponde en los Juegos Olímpicos de Tokio. Que no se olviden, transmite TVN. Declaraciones de la selección en el momento de la partida. Muy bien, o sea, ya mis compañeras ya me han estado súper bien a ella, me llevo súper bien con todas, así que la confianza está. Nada, estoy súper feliz, en verdad estoy súper feliz de estar nuevamente en esta nómina y me siento súper cómoda también acá. Europa se prepara para su Copa de Naciones, no tienen problema. Partidos amistosos por doquier, despedidas, en fin. Aquí tenemos un partido de preparación. Bélgica, muy poderosa, le ganó por 1-0 a Croacia. ¡Qué partido! ¿Quién anotó el gol de los belgas? El socio de Arturo y Alexis en el Inter. Lukaku. Romelu Lukaku, autor del único gol en este partido preparatorio para la Eurocopa de Naciones. En otro partidazo, Inglaterra jugó contra Rumania. Esto se jugó en Bruselas, en el estadio Rey Balduino. Un solo gol tuvo el partido después del penal que acabamos de ver a Grealish. Lo anotó el chico del Manchester United, Rashford. Inglaterra 1-0, ganándole a el rival de turno y preparándose para la Copa. ¿Les parece que después de este material descansamos un minuto y nos preparamos para otras noticias deportivas muy pero muy entretenidas? Ayer estuvo brillante para transformarse en el atleta número 49 de Chile para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es Manuel Selman, debuta en Juegos Olímpicos porque su deporte, el surf, también aparece por primera vez. Promete más de una sorpresa en estos Juegos. Manuel Selman. Bueno, súper feliz, mega orgulloso de darle un lugar más a Chile en la Olimpiada de Tokio. Entre olas se desempeña y es feliz. Su nombre es Manuel Selman y se convirtió en el primer chileno en clasificar a unos Juegos Olímpicos en la disciplina del surf, que debuta en Tokio. Un momento histórico en mi carrera, en el surfing en Chile, un momento histórico para el surfing en general, así que súper orgulloso de representar a Chile, representar a Latinoamérica. Con estos parajes, en este contexto se realizó el Mundial de Surf en el país de El Salvador. Ahí Manuel logró uno de los 5 cupos a la cita de los 5 anillos. Representando a mi país, yo crecí en República Dominicana, represento también República Dominicana, Chile y el resto de Latinoamérica. O sea, somos todos como unos hermanos unidos en toda Latinoamérica, así que todos nos estamos apoyando.
Manuel tiene 31 años y reside en Cabarete, un poblado surfer al norte de República Dominicana. Sus padres son de Viña del Mar y en 2001 se fueron a vivir allá. Ahora, junto a su equipo, preparan los Juegos Olímpicos. Mi sugerencia obviamente va a ser mejorar todos los aspectos mental, físico, tablas, todos los aspectos, nutrición, todo, para llegar en el mejor de los mejores formas posibles a Tokio a dar la batalla por el podio y por las medallas. Esa es la mentalidad de todo el equipo de Manuel. Su trabajo apunta a una sola cosa: a obtener una medalla en Tokio. Definitivamente, no me cabe la más mínima duda que Manuel puede lograr medallas en Tokio. Chile contará con un representante en el surf, disciplina que se estrena en unos Juegos Olímpicos y que en Chile se podrán ver por TVN. Y a darle con todo en Tokio. Y nos acercamos a los 50 en los Juegos. Ahí está el Mito Pereira, Guillermo Mito Pereira, que hoy ganó el Rex Hospital Open, parte del circuito del Grand Ferry Tour. Clasificó para el PGA Tour del próximo año, donde está Niemann, el Joaquín Niemann, y además clasificó para los Juegos Olímpicos. Chile va a tener una pareja de oro, Pereira y Niemann. Es decir, pueden aspirar a muchas cosas. Es fantástico cómo se ha desarrollado este deporte en nuestro país. Vamos al fútbol. Claro que sí, partido discreto, pero Colo-Colo gana. Un penal de Morales, otro gol del Chico Arriagada. Derrotó a La Serena por 2-0. Se va subiendo, se va arrimando a los primeros lugares en la tabla de posiciones. Era un momento oportuno para ganar, ¿no? Celebrando Copa Libertadores. ¿Alguna duda en torno al técnico Gustavo Quinteros? Quien se consolida en la banca, pero ahora lo quieren de Buenos Aires. Está en una lista en San Lorenzo de Almagro, los Gauchos de Boedo. Mala actuación de Garín hoy en Roland Garros. Perdió, claro, frente al 2 del mundo, set seguidos. Recién el tercero apareció 6-2, 6-1. Los iniciales 7-5, el tercero. Ahí estuvo 3-0 con un break arriba, pero lo bueno es que llega al lugar número 19 por los puntos ganados por Garín en Roland Garros. Ganadores, de los cuales 14 fueron aces. Y aquí está la Fórmula 1. Se disputó el Gran Premio de Azerbaiyán con muchas dificultades, pero ganó un latinoamericano, el mexicano Sergio Pérez. Sexta carrera de la temporada, hubo polémicas para variar, hubo despistes, problemas para la gran figura que es Max Verstappen, el líder del campeonato. Todo lo aprovechó el Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, quien tiene enloquecido a un país que es México por este triunfo brillante en la Fórmula 1. Líder, Lewis Hamilton. El deporte mundial, el deporte de Chile, ha estado aquí en 24 horas. Vamos con nuestros auspiciadores y ya viene Connie junto a Andrés para seguir con las noticias. Ahora. Volvemos con las noticias, volvemos a Lima, Perú, con nuestra enviada especial Andrea Aguilar. Connie. Claro, porque hay reacciones tanto de los candidatos como de la gente a la primera encuesta de boca de urna. Andrea, nuevamente te saludamos. Buenas noches. Connie, Andrés, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, tensión máxima se vive aquí en el centro de la capital peruana. Estamos ubicados en el Paseo Colón. Le voy a pedir a Juan Pablo que pueda mostrarles un poco el ambiente de lo que se está viviendo a esta hora en la sede del partido Fuerza Popular. Es el partido de Keiko Fujimori. A esta hora se están ya reuniendo sus partidarios a la espera de que pueda asomarse ella una vez se cuenten ya los votos, que esto va a suceder a las 11:30 de la noche.
Sin embargo, una vez se conocieron ya los resultados, ella pudo celebrar con su familia. También se han dado las reacciones ya de Pedro Castillo, el candidato, que ha dicho que hay que esperar con prudencia el conteo oficial de los votos. Veamos entonces parte de las reacciones que tuvieron ambos candidatos a este sondeo a boca de urna, que recordemos le da una ventaja del 0.6% a Keiko Fujimori. Estamos acá viendo parte entonces de los partidarios de Fuerza Popular ubicados aquí en la ciudad de Lima y repasemos parte de ese ambiente. Hay que mantener la calma. Hay que ser prudentes. El pueblo es sabio. El pueblo sabe lo que hace. El pueblo es inteligente. Llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. Bueno, y recordemos que esta diferencia es de 0,6 puntos, es lo que está en estos momentos diferenciando a ambos candidatos. Estamos viendo parte de las reacciones, también de lo que se está viviendo aquí. Vamos a hablar, estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile. Señora, su sensación frente a estas encuestas. Ante todo, de Chile, el pueblo ha perdonado así, de corazón, a Keiko. Y hoy el pueblo responde a Keiko, que está con ella. Y como mujer, a Pedro le enseñamos que respete a la mujer. Y ustedes como chilenos, bienvenidos. Estamos agradecidos y gracias por esta oportunidad. Tú siendo mujer, comprenderás que a la mujer se le respeta. No a la violencia, no al maltrato de la mujer. No de esa manera, no podemos. Pedro, aprende a respetar a la mujer. Muy bien, bueno, las impresiones de las personas que se encuentran aquí en la ciudad de Lima, parte entonces del ambiente de lo que se está viviendo en estos momentos en el centro de la capital peruana. Vamos a estar muy pendientes de lo que van a ser los resultados oficiales. Recordemos, 11:30 de la noche, 12:30 hora de Chile, los primeros resultados oficiales. Estaremos muy pendientes para informárselos. Exactamente, faltan 2 horas entonces para esos primeros resultados oficiales. Estaremos pendientes todo el tiempo. Andrea Aguilar, en cualquier momento volvemos contigo. Si no es en las noticias, será en Estado Nacional. Sí, y justamente pasamos a revisar reacciones de Keiko Fujimori tras conocidos estos resultados a boca de urna. Escuchemos. Sí, como celebración de un partido de la selección peruana. Con estas imágenes vamos a la pausa aquí en las noticias.